Gracias. Gracias. La verdad que sorprendida de la cantidad de gente. Le decía, justo hablamos con ellos. Viernes a la noche, no me esperaba, pero la verdad que me dice que siempre es un lindo ambiente. La idea es que vayan, digamos, a medida que surjan cuestiones o comentarios o lo que sea, ustedes interrumpan, pegan el grito y lo vamos haciendo. Así también se hace un poquito más dinámico y no tan monótono. ¿Sí? Pues sobre todo para que no se duerman, porque después del lunch vamos a bajar con un poquito de sueño. Bueno, la idea es empezar hablando un poco de la obesidad, de esta pandemia que a nivel mundial, más allá de las comorbilidades que genera y del impacto que tiene a nivel de la salud. Es una enfermedad que también genera muchísimo gasto, ¿sí?, médico, en atención, en discapacidad y en realidad una mortalidad muy alta que va creciendo y que es un desafío constante desde el punto de vista médico, pero desde el punto de vista multidisciplinario, como sociedad y también en el acompañamiento de estos pacientes que necesitan como una atención y un abordaje integral. Ya en el 97, la Organización Mundial de la Salud declara la epidemia de obesidad a nivel global. Se trata de una enfermedad multisistémica con un impacto mundial, más allá de las regiones, en todo el mundo es una problemática vigente y la base etiopatogénica es una adiposopatía inflamatoria crónica. Por lo tanto, más allá de la obesidad en sí, las secuelas que tiene esa inflamación sistémica son las condicionantes de las patologías que vienen asociadas a esta enfermedad. Por lo tanto, es necesario y urgente que diseñemos entornos leptogénicos para permitir comenzar a revertir esta situación epidemiológica que está creciendo exponencialmente. Un poco a modo de repaso, cada vez que se satura el sistema graso por un balance positivo en la obesidad, lo que vamos a tener es un aumento del tamaño y del número de adipocitos, ¿sí? Eso es la hipertrofia y la hiperplasia. Todas esas células nuevas que se van formando necesitan de vasos que las nutran, que les lleven, digamos, sustrato como para poder crecer y para poder desarrollar nuevas células. Por lo tanto, se produce formación de nuevos vasos y, consecuentemente, aparecen células inflamatorias en todos estos tejidos nuevos que empiezan a aparecer. Por lo tanto, más allá de que esto es un proceso fisiológico, en estos pacientes donde empieza a haber un desarrollo exponencial del tejido graso, la inflamación empieza a perjudicarnos en otros órganos y tejidos. El diagnóstico de obesidad es básicamente a nivel teórico índice de masa corporal igual a peso sobre talla al cuadrado. Claramente es una definición muy básica, muy teórica y en realidad no nos habla de qué tipo de paciente tenemos y cuál es la composición en realidad de ese paciente. Fíjense que los adultos mayores, como tienen disminución de la masa muscular, van a tener claramente un índice de masa corporal disminuido y las personas que tengan un buen entrenamiento y un buen desarrollo de esa masa muscular van a tener un índice de masa corporal aumentado. Entonces, ¿nos sirve realmente el índice de masa como un diagnóstico certero de estos pacientes? Claramente no, y necesitamos otras estrategias y otras herramientas que nos permitan por ahí diferenciar si esa cantidad de peso por talla corresponde realmente a la calidad de tejido que tienen estos pacientes y estas personas. Entonces, hay aquí dos herramientas útiles que nos ayudan a definir un poco el tema de la composición corporal. Por un lado, la bioimpedancia, que es una balanza que tiene unos electrodos en los pies y un manubrio, donde tiene una leve descarga, ¿sí?, muy sutil, es imperceptible, y lo que hace es la descarga que hace a través de los pies según la velocidad con la que llega al mango que está agarrando el paciente, por supuesto descalzo, mide la cantidad de grasa corporal, de masa muscular y de grasa visceral. ¿Cómo? Según las velocidades a las que llegan al manubrio. Claramente todo tejido, por ejemplo el músculo que tiene más cantidad de agua, va a transmitir mucho más rápido el impulso, ¿sí? Y el tejido graso, sobre todo el visceral, que tiene menor flujo de agua,
va a enlentecer y por lo tanto lo calcula. Es una herramienta que está disponible, si bien la balanza tiene su costo, no es una cosa que sea imposible, tiene un bajo costo y puede haber variabilidad entre las mediciones. Yendo un poco más específico, a lo más complejo, se puede hacer una densitometría de cuerpo entero. ¿Qué mide la densitometría? Mide grasa corporal y masa muscular mucho más específicamente, ¿sí? Se hace por absorciometría de rayos X, tiene una leve irradiación, que es mínima y sutil, y ahora ya les voy a mostrar cómo aparece en el informe y da un digamos, valor mucho más fidedigno de la cantidad de músculo. Sí tiene un mayor costo, pero claramente una menor variabilidad porque está medida por tejido muscular. Cuando hablamos a nivel teórico, ¿sí? Sabemos que por encima de 25 el índice de masa corporal ya empieza a considerarse alterado, considerando obesidad un índice de masa corporal mayor a 30. Claramente, a medida que aumenta el índice de masa corporal, vamos a tener diferentes estadios de obesidad. Ahora, fíjense lo que hablábamos recién. El índice de masa numérico, ¿me habla de la constitución de ese paciente? Claramente no. Estos pacientes pueden pesar exactamente lo mismo y en realidad constitucionalmente ser completamente diferentes. Cuando hablamos de la DEXA, ¿sí? Para medir grasa corporal y masa muscular, el aparato lo que hace es medir bien con tejidos calóricos la absorción de rayos X y por lo tanto nos calcula bien todo lo que es fundamentalmente masa magra y grasa corporal. Por la DEXA lo que vamos a hacer es calcular el índice de obesidad en la mujer cuando es mayor a 35 y en el hombre cuando es mayor a 30. Teniendo en cuenta que en la mujer a partir de 30 a 34 consideramos ya como preobesidad y en el hombre entre 25 y 29. ¿Y qué nos permite esto? En realidad tomar acciones previo a la aparición de la patología en sí. Claramente sabemos que la obesidad es multifactorial, ¿sí? Hay una cuestión biológica, una base metabólica que predispone, pero también estamos expuestos a una producción de alimentos ultraprocesados, el consumo de alimentos, los horarios, los aspectos psicológicos, la intensidad y la calidad de actividad física, claramente el ambiente y las influencias sociales. Hablamos de ambiente cuando hablamos de ambiente obesogénico, ¿sí? Más allá de la predisposición y de la cuestión metabólica heredada, que por ahí son rasgos que no son modificables, sí tenemos un montón de hábitos que se van adquiriendo en sociedad y que eso sí debemos tratar de revertirlos y incorporarlos a la familia. Más allá, digamos, del índice de masa, podemos utilizar el diámetro de cintura, que nos habla de un parámetro de grasa visceral, ¿sí? Que es peligrosa cardiovascularmente, y el porcentaje de grasa total del organismo, ¿tá? Todos estos factores están condicionados por numerosos digamos, factores sociales, ambientales, psicológicos, la falta de sueño, las cuestiones ambientales, las políticas alimentarias a nivel, digamos, de salud, generan una inflamación sistémica generalizada que va a predisponer y va a ser la base de las enfermedades crónicas, de la discapacidad y de la morbimortalidad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿O qué es lo que, por dónde tenemos que empezar? Básicamente, la alimentación, la actividad física y los cambios conductuales tienen que ser la base de todo tratamiento, en todos los pacientes. No importa el índice de masa corporal. De hecho, se plantea actualmente de empezar con índices de masa corporales normales en la educación y en la insistencia de estos factores de riesgo. Los fármacos están indicados a nivel de las guías a partir de 27 de índice de masa corporal cuando existen comorbilidades, ¿sí? Un paciente diabético, hipertenso, con un índice de masa mayor a 27, es necesario entrar en acción. Y por supuesto está indicado con índices de masas corporales correspondientes al diagnóstico de obesidad. La cirugía bariátrica va modificando sus criterios
según digamos la evolución, pero claramente la mayoría de las guías todavía coinciden en que un índice de masa mayor a 35, si el paciente tiene alguna patología que empeore con la obesidad, y el índice de masa corporal mayor a 40 sería una indicación estricta de cirugía bariátrica. En el proceso de el cambio, digamos, o la inquietud del paciente para bajar de peso, existe una fase inicial que dura 3 a 6 meses, que es lo que llamamos el impulso inicial, ¿sí? El paciente está decidido que quiere bajar de peso, está cansado, o hay alguna situación, digamos, que desencadena esto, y generalmente lo que vamos a hacer es intervenir con cambios de estilo de vida y fármacos. Generalmente en ese periodo se logra una disminución, mayor o menor, pero el secreto va a estar en la segunda fase o la fase de mantenimiento, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? El paciente con obesidad no va a cambiar su fenotipo de obesidad. Por lo tanto, el mantenimiento de los hábitos a largo plazo va a ser lo más complicado de poder mantener. Por lo tanto, aquí lo que entra en juego es la capacidad de mantener los hábitos, pero a su vez la posibilidad de usar fármacos que se puedan utilizar a largo plazo. El resultado habitual es la reganancia de peso. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros bajo toda esta mirada del tratamiento terapéutico? Por un lado, evitar que el paciente regane peso, ¿sí? Ese es el primer objetivo. Más allá de la pérdida de peso inicial, o que vayamos logrando en el tiempo, la idea es que lo que se logre bajar no se suba. Y un 5 o un 10% de disminución del peso corporal inicial ya tiene beneficios metabólicos para el paciente. Entonces, ¿cuándo vamos a considerar que ese tratamiento de obesidad fue exitoso? Cuando hay una disminución del 10% que lo puede mantener al año. Fíjense que no estamos hablando de grandes porcentajes, ¿no? Ahora, ¿esto quién lo consigue? Solamente un 20% de todos los pacientes tratados por obesidad, ¿sí? Por lo tanto, la tasa es muy baja. Cuando hablamos del fármaco ideal, debería corregir de manera sostenible el exceso de peso, por lo tanto, la idea es que pueda ser utilizado a largo plazo. La obesidad es una enfermedad crónica, inflamatoria, por lo tanto, no existe un tratamiento corto, digamos, de un periodo de tiempo que solucione todo y después revierta para siempre. La idea es reducir todas las comorbilidades que vienen asociadas, la enfermedad cardiovascular, la diabetes, la hipertensión, el síndrome metabólico, y que no tengan potencial de abuso con la taquifilaxia. Es decir, la taquifilaxia es la capacidad de ese fármaco de ir generando una adaptación del organismo, ¿sí? Al principio genera un efecto determinado y con el paso del tiempo el organismo se va acostumbrando y necesitamos con mayores dosis o rotar a veces el tipo, digamos, de acción o los receptores a los que se une para mejorar el efecto. ¿Venimos bien? Sí. ¿Quiénes van a regular estos mecanismos en la ingesta? Sobre todo teniendo en cuenta que los pacientes con obesidad tienen una alteración a nivel de la saciedad, ¿sí? A nivel periférico, fíjense que cuando comemos se liberan las incretinas, ¿sí? GLP-1 a nivel de las células del estómago. Esa distensión va a generar liberación de esas incretinas que van a generar cambios metabólicos. Fundamentalmente, retardan el vaciado gástrico y a través de mecanismos centrales, que son los que vamos a ir a activar, van a disminuir el apetito. Hay una de las hormonas que vendría a ser la Cruella de Vil de la historia, que es la grelina. La grelina lo que hace es liberarse cuando las paredes del estómago no se distienden por mucho tiempo, ¿sí? Cuando uno no tiene ingesta, a través, digamos, a medida que va pasando el tiempo, se va a liberar esa grelina. ¿Qué es lo que va a hacer esa grelina? Va a ir al centro del hipotálamo, ¿sí? En el núcleo arcuato, y ahí va a actuar sobre el centro que se llama LPY, ¿sí? Ese es el centro que va a generar el hambre y la falta, digamos, el apetito o falta de saciedad. Mientras que las incretinas lo que van a hacer es ir a actuar sobre el centro de la propia melanocortina, que es la que nos va a generar la saciedad
pero a su vez nos va a permitir disminuir el apetito y aumentar la utilización de la grasa como sustrato energético, ¿sí? Por lo tanto, más allá del apetito en sí y de la saciedad, que es lo que estamos hablando, que está deficiente, nos va a permitir mejorar el gasto metabólico. Como fármacos aprobados para uso crónico en Argentina tenemos el Orlistat, el liraglutide y la combinación de naltrexona y bupropión. Fíjense que volvemos a hablar un poco de los fenotipos, ¿sí? No todos los pacientes con obesidad tienen el mismo fenotipo, la misma forma de actuar o la misma, digamos, el mismo comportamiento frente a la comida. Es muy importante tener en cuenta estos fenotipos porque ahí es donde podemos ir a actuar y donde podemos beneficiar a estos pacientes. Tenemos pacientes que tienen una saciedad anormal, que es el cerebro hambriento, ¿sí? Hay un consumo excesivo de calorías para terminar, digamos, de comer. Por lo tanto, es como un hambre voraz. Son los pacientes que se sientan y comen, digamos, con los ojos y cuando terminan de comer se dan cuenta que en realidad han superado su centro de saciedad, ¿sí? Que se descomponen o que tienen, digamos, hasta ganas de vomitar. La alimentación hedónica o el hambre emocional es uno de los factores más importantes en todas las etapas de la vida, sobre todo porque viene fundamentalmente determinado por cuestiones también culturales, ¿sí? Vivimos en una cultura donde si hay un festejo se come, si hay una tristeza se come, si no fue mal en algún lado, la comida también es el desahogo. Y aquí aparece lo que es la combinación de bupropión y naltrexona, que es fundamental también en el periodo de las mujeres posmenopáusicas, ¿sí? Donde ese hambre emocional se ve desencadenado también por factores de disminución de estrógenos a nivel central, ¿sí? Después tenemos los pacientes que tienen una saciedad anormal o un intestino hambriento, donde hay un vaciado gástrico, ¿sí? Cada vez que el paciente come, el estómago se vacía tan rápido que no genera plenitud, que no genera saciedad y por lo tanto necesita volver a comer enseguida. Y aquellos pacientes que tienen metabólicamente una tasa disminuida de gasto calórico, que es el quemador violento. En ese caso, las drogas indicadas son la fentermina a bajas dosis, que nosotros no la tenemos disponible en Argentina, pero en el resto del mundo sí se usa y en realidad es un activador metabólico. O sea, ayuda a gastar más consumiendo y haciendo las mismas actividades. Vamos con el primero, el Orlistat. Está aprobado en Argentina desde hace un montón de años. El mecanismo de acción es inhibir las lipasas intestinales. ¿Qué significa esto? Las lipasas que están en el intestino son las encargadas de degradar las grasas, ¿sí? Por lo tanto, al inhibir esas lipasas, lo que voy a hacer es evitar que se absorba hasta un 30% de la grasa que consume el paciente con la alimentación, ¿sí? Claramente, esa grasa que no se absorbe, lo que va a hacer es se va a eliminar por la materia fecal, ¿sí? En forma de esteatorrea o grasas, digamos, en las heces. El problema es que es muy mal tolerado, ¿sí? En muchos pacientes con ingestas excesivas de grasa. En los pacientes que son prolijos y metódicos con el tema de la alimentación, funciona muy bien y nos ahorramos un 30% de la absorción de esas grasas. ¿Qué es lo importante de esta droga? Está aprobado en niños mayores de 12 años, ¿sí? Y en los adultos. Y el uso crónico hasta 4 años está demostrado con seguridad y eficacia. El estudio SAOPIN, que es más o menos el que nos valora qué cantidad de disminución de peso debemos esperar con esta droga, habla de una disminución de 3 a 4 kilos versus placebo, ¿sí? El CEN2, fíjense que cuando compara los pacientes que habían recibido cambio del estilo de vida con medicación de placebo versus Orlistat con cambio de estilo de vida, fíjense que proporcionalmente en el tiempo la curva de descenso de peso es significativa y al final del seguimiento continúa siendo menor que aquellos pacientes que no lo habían recibido. La naltrexona y el bupropión, que vienen asociados, la naltrexona es un inhibidor de la recaptación de dopamina y noradrenalina, se usa para la deshabituación
tabáquica, normalmente, ¿sí? Porque va a ir a inhibir también los centros a nivel hipotalámico, y en realidad se usa asociado con naltrexona, que es un antagonista óptimo. Volvemos al centro del hipotálamo, al núcleo alfato. ¿Se acuerdan que dijimos que el núcleo bueno, el grupo bueno, era la propia melanocortina, ¿sí? Ese es el centro que cuando se activa lo que va a hacer es disminuir el apetito, mejorar la saciedad, pero a su vez permitirme que yo gaste más haciendo lo mismo, ¿sí? El bupropión va a ir directamente a aumentar ese centro, pero hay unos receptores que se llaman betamuscarínicos, ¿sí? De las endorfinas, que lo que van a hacer es inhibirme la acción sobre la propia melanocortina. Entonces, la naltrexona, ¿qué va a hacer? Me va a bloquear estos que normalmente me competirían con la acción beneficiosa del bupropión, y por lo tanto la naltrexona va a propiciar o estimular aún más la acción del bupropión. Por lo tanto tienen una acción sinérgica, y lo que van a permitir es que uno actúa directamente sobre el centro y el otro potencia la acción. ¿Cómo se administra? Tiene una administración bioral, se puede usar entre 1 y 4 comprimidos por día. La dosis diaria máxima es de 4 comprimidos por día, y en realidad se va aumentando. Se empieza con un comprimido y se va sucesivamente aumentando de a una semana, y siempre en horarios establecidos, por la mañana y por la tarde, ¿sí? La primera semana un comprimido a la mañana, la segunda uno a la mañana y otro a la tarde, la tercera 2 a la mañana y 1 a la tarde, hasta llegar a 2 y 2. ¿Por qué a la tarde y no con cada comida? Primero, porque los mecanismos de acción son prolongados, que por lo tanto cubren el día, pero segundo, porque una de las reacciones adversas que tiene es el insomnio, ¿sí? Son estimulantes a nivel central. Entonces, lo ideal es que el paciente lo tome a lo sumo hasta las 17-18 horas para que después no altere el ciclo del sueño, ¿sí? Recordemos que el sueño es fundamental en todos los pacientes para disminuir sobre todo los niveles de cortisol, que son los que también nos van a ayudar metabólicamente a mantener un eje interno, ¿sí? La idea es empezar con el tratamiento y luego de 16 semanas, que son más o menos 4 meses de tratamiento, contando que el primer mes en realidad es de ajuste de dosis, y revalorar. Si el paciente no tiene mejoría, el medicamento no funciona, hay que suspenderlo o rotar. Como drogas off-label significa que no lo tenemos aprobado en las guías de obesidad, pero que se pueden usar por los mecanismos de acción. Hay varias drogas que por ahí ustedes van a escuchar que les llegan o que vienen, digamos, medicados con algunas cuestiones específicas. El bupropión solo, ¿sí? Que está indicado para la deshabituación tabáquica, es anorexígeno, y por lo tanto muchas veces lo que se hace es aprovechar el efecto, digamos, directo sobre el centro a nivel del hipotálamo. Hasta hace unos años que no teníamos aprobada la asociación entre naltrexona y bupropión, era una de las opciones que teníamos como para empezar, digamos, a activar los centros azógenos. La fluoxetina es un antidepresivo, inhibe la recaptación de serotonina, al igual que la sertralina, pero aquí es importante tener en cuenta que la fluoxetina, el efecto anorexígeno que tiene, es a dosis altas, ¿sí? Se usa entre 40 y 60 miligramos como dosis de obesidad. Cuando usamos la dosis antidepresiva, que es hasta 20 miligramos, 20 a 40, es probable que el paciente tenga un pequeño efecto de aumento de peso incluso, y además no se pueden usar más de 3 meses, porque luego de este efecto, el organismo empieza con el aumento compensatorio de peso. Lo mismo pasa con la sertralina. La sertralina también es un inhibidor de la recaptación de serotonina, pero se puede usar hasta 3 a 5 meses. Luego de lo cual, el organismo empieza, digamos, con mecanismos compensatorios y aumenta el apetito. Por lo tanto, el paciente va a aumentar de peso. El topiramato es un anticonvulsivante, también va a ir a actuar sobre el centro del hipotálamo, que es la propia melanocortina, por lo tanto disminuye la saciedad, disminuye, digamos, el apetito, generando aumento de la saciedad. Y es una droga que, como está usado, digamos, como anticonvulsivante, está utilizado en la población general por mucho tiempo, y se ha visto que es una droga segura a la cual los pacientes pueden mantener
a largo plazo. La zolizapina es un fármaco que está muy poco utilizado, ¿sí? Sobre todo aquí en Argentina, pero en realidad tiene un muy buen efecto en la disminución del apetito de los pacientes que vienen con medicación que les produce aumento del apetito. Anticonvulsivantes, antidepresivos, glucocorticoides, porque frena, digamos, el mecanismo que está desencadenado mediante drogas. Por lo tanto, estas son las opciones que tenemos, si bien no son tratamientos específicos, sí tenemos por ahí algunas cuestiones como para ir, digamos, rescatando herramientas para poder tratar. El bupropión, ¿sí? Tanto solo como asociado con naltrexona, sirve muchísimo para lo que es el hambre o por la ansiedad por los hidratos de carbono, por los dulces y por los picoteadores nocturnos, ¿sí? Esos pacientes que se levantan de noche para comer porque se levantan con hambre, entonces frena muchísimo lo que es ese tipo de hambre, ¿sí? Pasando un poco a lo que son los análogos de GLP-1, ¿sí? Dijimos que cada vez que comemos se distienden las paredes del estómago y se van a liberar este grupo de sustancias que se llaman incretinas, ¿sí? Dentro de ellos, el GLP-1 y el GIP son los metabolitos, digamos, en eje para el estudio de este tipo de tratamientos. ¿Qué es lo que pasa cuando uno consume el alimento y se libera? ¿Por qué entonces, si nosotros liberamos incretinas, por qué no vamos a sintetizar incretinas directamente? En realidad porque las incretinas, cuando se liberan, duran 1 a 2 minutos a nivel de sangre. ¿Por qué? Porque hay unas enzimas, que son los DPP4, que ahora vamos después, cuando veamos la parte de diabetes, vamos a ver viendo que actúan, que las van a ir a bloquear. Por lo tanto, esa incretina que tiene tan buen efecto metabólico dura 2 minutos, la tienen las enzimas DPP4, las bloquean y desaparecen. Por lo tanto, lo que se hizo fue desarrollar moléculas que son análogos de GLP-1 que vienen, digamos, a tener dosis suprafisiológicas. Por lo tanto, lo que va a hacer es la cantidad de enzimas que van a ir a atacarme este tipo de sustancias van a quedar demasiado poquitas a nivel de la dosis que yo tengo. Entonces, mejora el efecto y en realidad lo puedo prolongar en el tiempo. Fíjense que si uno hace un mapa de las comidas del día, luego de cada comida y según la magnitud y el tipo de alimento que uno consuma, se van a ir liberando los GLP-1 luego de cada ingesta. ¿Qué es lo que van a hacer? Primero, aumentan la saciedad y aumentan la sensación de plenitud. ¿Por qué? Porque van a ir a disminuir el vaciado gástrico y el ácido gástrico. Al tener menos ácido y al enlentecer el peristaltismo a nivel gástrico, lo que va a producir es que la comida quede mayor tiempo a nivel del estómago, por lo tanto la pared del estómago extendida por más tiempo y esa sensación de plenitud. Disminuye el hambre, disminuye el consumo de alimentos prospectivos. ¿Qué significa esto? El paciente obeso siempre calcula lo que va a comer, ¿sí? Es como un hambre a futuro, se llama. Está pensando cuando sale del trabajo lo que va a comer cuando llegue a la casa, ¿sí? O lo que va a comprar antes de llegar a casa. Al tener esa sensación de saciedad y esa disminución de la ansiedad a nivel central, lo que va a permitir es disminuir ese consumo de alimentos prospectivos, ¿sí? Y por lo tanto disminuir también el aporte energético. Son pacientes que se llenan más, ¿sí? Y la sensación de plenitud muchas veces lo que hace es bloquear la ingesta excesiva en la próxima comida. Y a nivel de la regulación de la glucosa, ¿sí? Es glucosa dependiente. Por lo tanto, aumenta la secreción de insulina, disminuye la secreción de glucagón, pero siempre a valores normales, no son hipoglucemiantes, ¿sí? Los análogos de GLP-1 está indicado para los pacientes con un exceso de hambre constante, el fenotipo picoteador, ¿sí? Esos pacientes que están todo el tiempo digamos, comiendo algo, y además tiene un beneficio sobre la regulación de la glucosa. Tiene calculado por los estudios pivotales una pérdida de peso de hasta el 8%. Claramente este valor varía según el paciente y según la asociación que tenga con el resto de los factores que tenemos que modificar en los tratamientos.
Y las reacciones adversas más frecuentes son fundamentalmente las náuseas y la constipación. ¿Por qué? Porque justamente retarda el ácido gástrico, la comida queda mayor tiempo en el intestino, en el estómago, y por lo tanto genera mayor reflujo y además mayor sensación de plenitud. Al disminuir el peristaltismo, lo que nos va a producir es la constipación, que es como la reacción adversa más frecuente. Son seguros y eficaces y como importancia tienen una disminución del riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque disminuyen los parámetros inflamatorios, estabiliza las placas de ateroma y además mejora la fracción de eyección por esa disminución a nivel de los parámetros inflamatorios vasculares. Se coloca subcutánea en forma diaria. La presentación que tenemos para obesidad se coloca en forma diaria de liraglutide. La dosis varía entre 0,6 a 3 miligramos con un aumento progresivo que es de por lo menos una semana entre dosis y dosis, ¿sí? La velocidad va a depender también de la respuesta del paciente y de las reacciones adversas que vaya a presentar, ¿sí? ¿Y el paciente con problemas intestinales? Si el paciente lo tolera, sí. Muchas veces sorprende que pacientes con mucho, digamos, al disminuir los parámetros inflamatorios y al paciente también hacer cambio de hábitos, muchas veces mejora también la calidad alimentaria. Al disminuir lo que son los ultraprocesados con conservantes, con grasas hidrogenadas, mejora también la tolerabilidad, ¿sí? Entonces, liraglutide generalmente lo que se hace es empezar despacito, con dosis bajas, y hay pacientes que a lo mejor toleran 0,6, 1,2 y no podemos movernos de eso. Y a lo mejor hay pacientes que nunca tuvieron ninguna intolerancia digestiva y que llegan a 3 miligramos como si nada, ¿sí? Pero siempre la idea es empezar despacito. No nos quedamos acá, sino que vienen en camino un montón de moléculas, ¿sí?, que se están desarrollando. Teóricamente para el año que viene vendría semaglutide, que es un análogo GLP-1 de colocación semanal. En la dosis para obesidad, porque tenemos solamente para diabetes, la dosis de obesidad de 2.4, y tirzepatide, que ya está, digamos, la molécula aprobada y está siendo desarrollada. Teóricamente para fines del año que viene o inicios del 2026 lo tendríamos acá. Y después, fíjense cómo viene avanzando todo, que se acuerdan que yo les dije que la grelina es la cruela del virus. Están desarrollando con adenovirus vacunas antigrelina, ¿sí?, que serían respuestas inmunitarias que bloquearían la acción de la grelina y por lo tanto inhibirían la activación del centro del hambre, ¿sí?, el que nos termina desencadenando el hambre a nivel central. ¿Es real que si ves ¿Cómo? videos de videos de comida, la grelina también aumenta? Exactamente, sí. Sí, tiene un nivel, digamos, una activación a nivel central que es muy susceptible. Se activa mucho más rápido que la propia melanocortina. ¿Sí? ¿Venimos bien? Sí. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí. Bien. Bueno, ahora pasamos de obesidad. ¿Alguna duda? ¿No? Es mucho más lo que se viene, digamos, sobre todo a nivel, digamos, de combinación. Las nuevas drogas o las nuevas moléculas van a combinar dos incretinas, como son el GLP-1 y el HIP, que es un péptido relacionado con la glucosa. Por lo tanto, el efecto va, digamos, a distribuirse a nivel de receptores y por lo tanto están logrando mucho mejores resultados. De hecho, el estudio que aprobó la utilización del tirzepatide muestra una disminución de peso significativa similar a las cirugías bariátricas, ¿sí? El tema es que se pueden utilizar a largo plazo, por lo tanto no tendría la reganancia de peso que aparece después de la cirugía bariátrica en muchos pacientes, ¿sí? Bien. Vamos a entrar un poquito en una de las enfermedades más frecuentes y que más nos preocupan como sociedad. Sí. Cuando dice bariátrica se refiere al bypass gástrico. En general cualquiera. Claro. Generalmente el bypass gástrico es el que menos reganancia de peso tiene a largo plazo. Las cirugías más frecuentes son las gastrectomías en manga. ¿El balón? No, el balón no es una cirugía bariátrica. Digamos, es un balón insuflable que se coloca por medio endoscópico, se insufla, se deja unos meses y después se desinfla y se saca.
¿sí? No es cirugía, no es un método irreversible. Las cirugías bariátricas están como, digamos, hay varias, pero en general las más frecuentes son la gastrectomía en manga, ¿sí? Que lo que hace es cortar, digamos, la cúpula y las células parietales del estómago, y el estómago claramente queda como una manita, ¿sí? Es restrictiva, pero no es malabsortiva. Y el bypass gástrico sí hace un switch entre, deja un bolsillito de estómago, queda el duodeno por otro lado y hace que el alimento recién se junte con los tubos gástricos a nivel de yeyuno ilio. Por lo tanto, como está muy abajo, ya hay mala absorción. Eso los pacientes quedan generalmente con reflujo, quedan con hipocalcemia, quedan con, digamos, anemia. Es malabsortiva por excelencia. Por eso que en el paso del tiempo se trata de evitarla como medio, digamos, como tratamiento de primera línea. ¿En quién está indicado? Si en los pacientes, por ejemplo, que tienen reflujo, ¿sí? En esos pacientes la gastrectomía en manga no se puede hacer porque en realidad aumenta el reflujo, ¿sí? ¿No? ¿Seguimos? ¿Algo más? ¿Algún comentario, algo? No. De la diabetes, fíjense que 1 de cada 11 adultos tiene diabetes. Estas cifras incluso son un poco menores a lo que mostró la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo hace muchos años. 1 de cada 7 nacimientos se ve afectado por la diabetes gestacional y en realidad 3/4 partes de las personas con diabetes viven en países de bajos y medios ingresos. ¿Y por qué esto nos preocupa? Porque en realidad no tenemos accesibilidad a terapias de buena calidad para evitar las comorbilidades o las complicaciones de esta enfermedad. Fíjense que cada 6 segundos muere una persona por diabetes. En Argentina se estima una prevalencia entre el 8,5 y el 12%, con un aumento exponencial que se calcula más o menos de 1 cada 10 pacientes, cada 10 personas diabéticas para 2040. Números que vienen exponencialmente superándose año a año, por lo cual se calcula actualmente que para 2025 ya vamos a llegar al aumento de esa prevalencia. Como diagnóstico, sabemos que se diagnostica con una glucemia mayor, no glucemia en realidad plasmática mayor a 126, o una glucosa, digamos, mayor a 200 con síntomas, como son poliuria, polidipsia, lituria, pérdida de peso. Y en el caso de que las glucemias sean intermedias, vamos a tener que pedir lo que es la curva de glucosa para definir. Si la glucemia en ayunas está entre lo normal, que es 100, 110, depende de la guía, nosotros hasta hace un tiempito teníamos todavía 110, pero ya, digamos, en Argentina se está utilizando el valor de corte de 100. Si la glucemia nos da entre 100 y 126, que es el diagnóstico de diabetes, eso se llama glucemia alterada en ayunas, y a las 2 horas, digamos, cuando se mide la curva de glucosa, lo normal es que a las 2 horas la glucosa sea menor a 140. Si la glucosa nos da entre 100 y 125, y a las 2 horas nos da entre 140 y 199, va a ser glucemia alterada en ayunas. Y volvemos acá, las 2 mayores a 126 o una al azar en cualquier momento del día, no importa si comió media docena de alfajores hace 5 minutos, pero si el paciente ya venía con poliuria, polidipsia, lituria o pérdida de peso, es diagnóstico de diabetes. Y en la curva, si tenemos a las 2 horas una glucemia mayor a 200, también es diagnóstico de diabetes. Ya de Fronso, en el 80, hablaba de lo que era el triunvirato, ¿sí? No es una enfermedad aislada, sino que siempre es un conjunto. Él hablaba de la disminución de la secreción de insulina por la falla de la célula beta, el aumento de la producción hepática de glucosa y la resistencia a la insulina, que eran como los 3 factores descritos que generaban la hiperglucemia. Estos factores hasta el día de hoy fueron creciendo y hoy se habla de lo que es el octeto ominoso, ¿sí? Para que ustedes, digamos, tengan una idea de la cantidad de factores que se fueron acelerando en el medio. ¿Cómo vamos a tratar estos pacientes? Por un lado, la alimentación, que es fundamental, ¿sí? Segundo, la actividad física. Recuerden que siempre la actividad física y sobre todo la cantidad de músculo que desarrollemos
que hoy se conoce la falta de músculo como una enfermedad sistémica, que es la sarcopenia, es lo que me va a permitir aumentar el gasto metabólico. El músculo es un tejido que, si está desarrollado, lo que hace es generar una carga, digamos, de gasto tanto metabólico como glucídico, ¿sí? Por lo tanto, mejora la insulina resistencia y además me va a consumir la glucosa, que sea, aunque sea producida por el hígado nocturna, para que pasemos toda la noche sin comer y no hagamos revolución. Y el tercer punto va a ser la medicación. Y aquí vamos a entrar un poco en lo que es el tratamiento de la diabetes. Yo no voy a hablar de las drogas viejas, que sabemos que en el mercado están hace 2000 años. Fíjense que cuando hablamos de tratamiento de diabetes, hay multiplicidad de tratamientos, las combinaciones son múltiples y siempre la base se intenta de que sea la metformina. La metformina es un insulino sensibilizador por excelencia, por lo tanto todos los mecanismos de acción del resto de las medicaciones están potenciados si uno mejora del triunvirato o del acetoaminoso la insulino resistencia, que es uno de los pilares de la producción de la diabetes, ¿sí? Cuando hacemos una lista de todos los remedios que hay para bajar de peso, en principio era lo que nos permitía bajar las glucosas. Hasta hace unos años teníamos un enfoque totalmente glucocéntrico. Si el paciente venía con glucemias normales y glicosilada normal, el paciente estaba bien. Después empezamos a ver que el ojo se lastimaba, que el riñón se lastimaba, que los pies se lastimaban, y que estos pacientes, por más que tuvieran buenos controles de glucosa, el iceberg que estaba debajo generaba que estos pacientes tuvieran mayor riesgo de infarto, mayor ACV, mayor insuficiencia renal. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fue empezar a poner hincapié en las drogas que no solamente bajaban la glucosa, sino que además eran seguras, o sea que el paciente no tenía riesgo de hipoglucemia, y además que tuvieran un efecto por lo menos neutro, y entonces nos pusimos un poquito más exquisitos, que tuvieran un efecto negativo a nivel del peso, ¿sí? Claramente señalando como la metformina base, digamos, de la mayoría de los tratamientos recomendados por todas las sociedades del mundo. Volvemos a las incretinas, las mismas que hablamos recién para obesidad, dijimos que tenían efecto a nivel de la glucosa, por lo tanto también están desarrolladas para tratamiento de diabetes. ¿Qué tenemos disponible en Argentina? Liraglutide, semaglutide y dulaglutide, que en realidad a veces está discontinuado, a veces no, por una cuestión, digamos, de recursos. Actualmente podría estar en el mercado, pero bueno, esto me falta bastante tiempo, porque la fábrica, digamos, que lo produce es la misma que está desarrollando tirzepatide. Por lo tanto, es como que están saturados en la producción de tirse y viene, digamos, como la forma. ¿Qué va a hacer esto? Hay un estímulo directo sobre esos receptores de GLP-1, que son los que se liberan cada vez que comemos y se distende el estómago, unido a un ligando que va a hacer que los DPP-4 que están dando vuelta y que me lo van a destruir, no los puedan destruir. Por lo tanto, yo voy a tener niveles suprafisiológicos de GLP-1. Si el intestino normalmente produce esto de GLP-1, con la medicación inyectable yo tengo esto en sangre, ¿sí? Y los inhibidores de DPP-4, que es esta DPP-4, que es la dipeptidasa tipo 4, es la tijerita que va a ir a bloquearme la acción natural de los GLP-1, ¿sí? Naturalmente, cuando se liberan del intestino, ese GLP-1 es atacado por la DPP-4 y en 2 minutos no hay más nada en sangre, ¿sí? Esos inhibidores de DPP-4, que son las gliptinas, lo que van a hacer es, como yo hago que no se destruya rápido, no se bloquee la acción del GLP-1 enseguida, lo que va a hacer es permitirme que ese GLP-1 quede un rato más de tiempo dando vueltas en sangre. Ahora, lo que va a hacer es aumentar los niveles de la incretina que yo produzco, pero a niveles fisiológicos, ¿sí? O sea, lo que hago es no destruir lo que yo misma produzco, pero no estoy poniendo cantidad extra de GLP-1. ¿Se entiende? ¿Sí? Fíjense, intestino libera estos dos péptidos, que es relacionado con la glucosa y el GLP-1, y ni bien salen al torrente sanguíneo, ¿sí? Lo que va a hacer es, la enzima de DPP-4 va a ir y me los va a bloquear a los dos. Entonces,
Yo acá tengo dos mecanismos de acción. Los inyectables, liraglutide, dulaglutide, semaglutide, lo que van a hacer es darme cantidades suprafisiológicas o esta sustancia que es el GLP-1 a nivel, digamos, excesivo, o sea, una dosis como más alta de la que nosotros produciríamos. Y por otro lado, el DPP-4, los inhibidores de DPP-4, que son las gliptinas, que están en rojo, lo que van a hacer es bloquearme el que va a desarmar el GLP-1. ¿Sí? Generalmente tienen descrito una disminución de peso, de glicosilada, perdón, entre 0,5 y 0,8%. Claramente, cuanto peor control metabólico tenga el paciente, más rápido va a bajar al principio y después claramente se va a mantener, ¿sí? Pero no es lo mismo lo que va a bajar un paciente con una glicosilada de 14 que lo que va a bajar un paciente con una glicosilada de 6,9, que a veces se normaliza a 6,4, ¿sí? No tienen riesgo de hipoglucemia. ¿Por qué? Porque yo estoy bloqueando un mecanismo fisiológico. Entonces, en realidad no estoy modificando ni entrada ni salida de glucosa a la célula ni del torrente sanguíneo. Vienen solas o combinadas con metformina y como reacciones adversas generalmente son muy bien toleradas. Puede haber cefalea, puede haber como una rinofaringitis transitoria, puede haber alguna infección urinaria o reacciones de hipersensibilidad. ¿Son raras? Son rarísimas. Y la hipoglucemia aún más. Para insuficiencia renal, las que están aprobadas son linagliptina y tenagliptina, que son las que tienen menor metabolismo renal, por lo tanto son seguras para usar en pacientes que tengan un nivel lipídico. En Argentina tenemos Citam, Saxa, Vilda, Lina, Tene, y unidas, o sea, solas o unidas a metformina. Como vía de administración son todas vía oral, generalmente la mayoría de las más frecuentes tienen eliminación renal, por eso la aclaración de cuáles se pueden usar por insuficiencia. Y las dosis para hacer sitagliptina se toma una vez al día por la vida media que tiene. Y la gliptina viene de 50, por lo tanto la dosis debería ser distribuida 2 veces al día. Y Saxa viene también con una vida media larga que cubre las 24 horas, por lo tanto 5 miligramos por día es la dosis recomendada. Volvemos a los análogos de GLP-1, que son como la molécula en desarrollo. Fíjense en la imagen, cuando hablamos un poco de qué es lo que va a ir a hacer al intestino, digamos desde el intestino, la molécula. Primero va a disminuir a nivel hepático la producción de glucosa. La gluconeogénesis que hacemos, digamos, normalmente, la disminuye. Por lo tanto, tenemos un factor menos de producción de glucosa. A nivel del páncreas, los pacientes diabéticos, si bien tienen una disminución de la producción de insulina, tienen fisiológicamente un aumento del glucagón, que es una hormona contrarreguladora. Entonces, no solo tienen disminución de la insulina, que es la que me va a normalizar la glucosa, sino que a su vez el aumento del glucagón va a producir hiperglucemia. Entonces, el GLP-1 va a ir a modificarme estas dos cuestiones, aumentando la secreción de insulina y disminuyendo el glucagón. A nivel del estómago, ya hablamos que disminuye el ácido gástrico, por lo tanto genera mayor sensación de saciedad, y a nivel cerebral va al núcleo arcuato y genera saciedad. Por lo tanto, va a generar tanto a nivel central disminución del apetito, control de la glucosa y a su vez el descenso de peso, que metabólicamente también colabora a un mejor control metabólico. Tiene una eficacia en glicosilada, hablando numéricamente, entre el 0,5 y el 1%, y no solamente el efecto glucémico, sino que además, al disminuir los parámetros inflamatorios, disminuye lo que es el riesgo cardiovascular y disminuye el riesgo de infarto y de ACV. ¿Por qué? Porque disminuye la inflamación a nivel del endotelio vascular, o sea, la capa interna del vaso, y por lo tanto también estabiliza la placa, ¿sí? Tenemos las presentaciones semaglutide, que se hace semanal, la dosis se inicia en 0,25 y se aumenta progresivamente hasta llegar a la dosis estándar de 0,5 o 1 miligramo por semana. Dulaglutide también es un análogo semanal, ¿sí? que también, digamos, que tiene la presentación en jeringa. La única diferencia es que sema viene en una lapicera precargada y dulaglutide viene en 4 lapiceras, que se usa
usa una por semana, que tiene un dispositivo digamos, que se libera solito, uno lo desbloquea, lo coloca en el tejido subcutáneo y tiene un émbolo que baja solito, coloca la medicación y después se retrae. Y liraglutide, que es la presentación de, digamos, diaria, no importa tampoco el momento de la colocación, mientras sea más o menos en el mismo rango horario, se puede colocar con un margen de tiempo de diferencia. Son moléculas que no duran 24 horas exactas, sino que generalmente se ha visto hasta 28 a 30 horas, por lo tanto, mientras se lo coloque o a la mañana todos los días o a la noche todos los días, es indistinto. La dosis para diabetes es entre 0,6 a 1,8, ¿sí? Y los mismos efectos adversos que hablamos de obesidad. Náuseas, vómitos, diarrea y constipación, sabiendo que los más frecuentes son las náuseas y la constipación. Y por último, vamos a hablar de lo que son los inhibidores de SGLT2. ¿Qué es el SGLT2? Que son las glicosinas. A nivel renal, de puntero, pero a nivel renal, bueno, a nivel renal existe un transportador en el túbulo proximal que es el SGLT2. No importa el nombre. La cuestión es que el riñón tiene una reabsorción de glucosa con glucosas hasta 140. Es decir, cuando la glucosa en sangre es mayor a 140, el riñón satura el mecanismo para volver a recaptar esa glucosa que se está filtrando por el riñón y la empieza a eliminar por orina. ¿Sí? Básicamente, cada vez que tenemos un paciente que viene con una glucosa en el laboratorio de más de 140, si yo miro la orina de ese mismo día, debería tener glucosuria. ¿Sí? En los pacientes diabéticos, ese umbral renal está aumentado. Por lo tanto, el paciente diabético sigue reabsorbiendo glucosa de nuevo a la sangre hasta 160, 170, 180. Entonces, en vez de incluso eliminar a partir de 140, encima sigue reabsorbiendo hasta glucosas más altas. Entonces no hay forma de sacarse la glucosa de encima. Estos inhibidores vienen a bloquear ese transportador y por lo tanto, al bloquearlo, yo lo que hago es bajar el umbral de reabsorción. Entonces, los pacientes diabéticos con glucosas de 100 y 110 ya empiezan a eliminar glucosa por orina. Esa glucosa por orina, primero, es menos glucosa en sangre y segundo, menos calorías. Por lo tanto, si hablamos de peso en estos pacientes, que la obesidad y la diabetes son enfermedades totalmente asociadas, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener una mejoría e incluso una disminución a nivel del peso. Si tiene un efecto negativo en el peso. Pierdo glucosa, pierdo calorías y encima la glucosa que tengo de más me deshago y la elimino por orina. ¿Qué es lo que me permite esto? Acuérdense siempre que la glucosa arrastra agua. Por lo tanto, si yo estoy eliminando más glucosa por orina, el paciente va a orinar más. ¿Y en qué me beneficia esto? Que yo disminuyo todo lo que son los eventos cardiovasculares. ¿Por qué? Porque va a disminuir todo lo que son la sobrecarga a nivel cardíaco, ¿sí? Los pacientes con insuficiencia cardíaca hoy se está usando muchísimo como tratamiento, independientemente de la diabetes, porque me mejora todo lo que es la sobrecarga cardíaca. Disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la fracción de eyección. Entonces, le saco la sobrecarga a ese corazón para que trabaje como más liberado, ¿sí? Y a su vez, a nivel renal, yo al disminuir la cantidad de líquido que hay, lo que hago es sacarme de encima glucosa, lo que hago es relajar la actividad del riñón. La riñón no tiene que estar con ese aumento de filtrado propio del paciente diabético, ¿sí? Como efectos adversos, fundamentalmente, dijimos que van a liberar glucosa por orina. La glucosa va a hacer que fermenten los gérmenes tanto en las vías urinarias como a nivel, sobre todo, en las mujeres vaginales. Por lo tanto, infecciones urinarias, urgencia miccional porque aumenta la cantidad de veces que el paciente va a ir a hacer pis. Y la disuria, ¿sí? Propio, digamos, de esta poliuria que tienen. Y además, las infecciones vaginales, ¿sí? Es muy frecuente que las mujeres empiecen con candidiasis, con flujo o con picazón. Por lo tanto, son de las reacciones adversas que más nos limitan el uso, fundamentalmente en la posmenopausia, ¿sí? Logra una disminución
disminución de la glicosilada entre 0,5 y el 1%, así como de la glucosa en ayuno y postprandial. ¿Por qué? Porque cada vez que comen aumenta la glucosa y como la elimino con un pressor bajo, la termino liberando por orina. Pero a su vez, la protección cardiorrenal y cerebral que tiene, ¿sí? Dentro de las opciones tenemos dapaglifosina, canaglifosina y empaglifosina. Cana teóricamente estaría llegando en un tiempo, estuvo como pausada, pero DAPA sí está disponible y empaglifosina también. Y, fíjense que el mecanismo de acción llega a cubrir las 24 horas. Por lo tanto, es medicación que con una sola toma el paciente ya mejora y cubre todo el día. ¿Quiénes está indicado? Pacientes diabéticos en general, pero a su vez en aquellos pacientes que tengan alguna cuestión cardiovascular asociada o renal, ¿sí? Como digamos, mensaje, tienen que acordarse que siempre disminuye la sobrecarga. Por lo tanto, un corazón que viene sobrecargado por una insuficiencia cardíaca, por un infarto, por una disminución de la fracción de eyección, uno, más allá de controlar la glucosa, lo que va a hacer es sacarle sobrecarga. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, existe una gran variedad de recursos, vienen muchos nuevos desafíos en camino. Siempre el abordaje multidisciplinario es fundamental. Nosotros acá fuimos directamente a las drogas y a las nuevas. En el medio hay un camino que es la sarcopenia, que es la actividad física, que es la alimentación, que son un montón de otros factores asociados que podemos intervenir y que realmente nos ayudarían a disminuir no solo el gasto, ¿sí? A nivel, digamos, de gastos de salud, sino a mejorar la calidad de vida de sus pacientes. Un paciente infartado con una ACV o con una insuficiencia renal que ya está con una diálisis, le cambia absolutamente la calidad de vida. Entonces la idea es tratar de, incluso las políticas de salud a lo que vamos, es que no nos autoricen la medicación cuando el paciente ya está con insuficiencia renal o ya está infartado con una ACV. La idea sería poder llegar antes para que esos pacientes mejoren su calidad de vida y en realidad no lleguen a lastimarse y quedarse secuelados, ¿sí? Y bueno, lo que se busca ahora es no solamente ver la punta del iceberg, que era la glucosa, sino también que esas mismas drogas mejoren todo lo que está debajo, ¿sí? Tanto cardiovascular como renal. Y por último, lo que quería mostrarles que es bien cortito, este es un review que lo que hizo fue, digamos, agarrar 97 trabajos publicados sobre SGLT2, que son estos que actúan a nivel renal, y los GLP-1 y los DPP-4, ¿sí? Y lo que hizo fue comparar, por ejemplo, esta primera imagen lo que hace es el endpoint primario, o sea, el objetivo primario del estudio era ver todas las causas de mortalidad. O sea, los pacientes que se morían por cualquier causa, fíjense que los análogos de GLP-1 disminuyeron un 12% la mortalidad, y fíjense que los SGLT2 por cualquier causa disminuyeron un 20% la muerte, mientras que los DPP-4 no tuvieron diferencia. Cuando analizaron las muertes cardiovasculares, analizando DPP-4, no tuvieron diferencia. Los GLP-1, que son los inyectables, disminuyeron un 15% la causa de mortalidad cardiovascular, pero los SGLT2, por este mecanismo que disminuyen la sobrecarga del cardiovascular, fíjense que disminuyeron un 21% la mortalidad cardiovascular. Cuando fueron a valorar los eventos, digamos, de falla cardíaca, ¿sí? De nuevo, DPP-4 no mostró, incluso tuvo como un pequeño aumento, los GLP-1 disminuyeron un 7%, pero los SGLT2 disminuyeron un 28%. Por lo tanto, la sobrecarga y la protección cardiovascular, además de la renal, es mucho más beneficioso a nivel, digamos, cardíaco de los SGLT2. Y por último, cuando hablaron de todas las causas de infarto del miocardio, fíjense que los DPP-4 y los GLP-1 no disminuyeron más que un 6%, que no hubo diferencias entre los dos, pero cuando hablamos de disminución de la carga, ¿sí? Y de la falla cardíaca por infarto, los SGLT2 disminuyeron
14% la falla cardíaca, ¿sí? Por lo tanto, cuando hablamos de pacientes cardiovasculares o renales, el SGLT2 debería ser una de las primeras opciones, sobre todo para el tratamiento, porque mejoramos no solo el perfil glucémico, que a veces no es suficiente para normalizarlo, pero sí le disminuimos todo lo que es el impacto a nivel cardíaco, ¿sí? A nivel de la falla del corazón. ¿Dudas, preguntas?